Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 405 del Magazine Sefaradí. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a dos personalidades, ambas relacionadas con las artes y las letras, pero sin ninguna relación entre sí, aunque de perfiles muy bien destacados. Me estoy refiriendo a Camille Pissarro, cuyo nombre completo era Jacob Abraham Camille Pissarro, a través de un trabajo de Zelda Obadía. Y nos vamos a referir también en la segunda parte del programa a Amos Oz, el recientemente fallecido escritor, novelista y periodista israelí, en este caso a través de un trabajo de Yehuda Hatzvi. Comenzamos este Magazine Sefaradí con la pintura, con quien es conocido como uno de los padres del impresionismo, Camille Pissarro, tal como lo describe Zelda Obadía. El famoso pintor Camille Pissarro, considerado como el padre del impresionismo, era descendiente de una familia judía de origen portugués que se había convertido al cristianismo, manteniendo en forma secreta su religión judía que le fue transmitida de generación en generación durante 250 años. Su bisabuelo, Pierre Rodríguez Álvarez Pissarro, había nacido en la ciudad de Braganza, en Portugal, cerca de la frontera con España. El abuelo de Camille, Joseph Gabriel, que había nacido en 1776, había emigrado cerca de la mitad del siglo XVIII a Bordeaux, en Francia, donde ya existían pequeñas comunidades judías. En el año 1700, el rey Luis XIV había decidido reconocer a estos nuevos cristianos como judíos, aunque solo los reconocía de hecho, porque fue solamente bajo el reinado de Luis XV, allá por 1723, que fueron considerados oficialmente como judíos. El abuelo de Camille Pissarro estaba entre estos conversos que habían vuelto al judaísmo de manera oficial. Ellos fueron parte importante para el establecimiento de una comunidad próspera que, entre otras cosas, se ocupó de todas las necesidades de sus miembros. La población judía de Bordeaux, que en 1713 contaba con 500 almas, ya había llegado a 1550 en los tiempos de la Revolución Francesa en 1789. Joseph Gabriel Pissarro, que era uno de los miembros más activos de la comunidad de Bordeaux, se casó en 1789 con Anne Félicite Petit, hermana de Isaac Petit, que vivía en la isla de Saint Thomas, en el Caribe, que en aquella época pertenecía a la corona de Dinamarca. Después de la muerte de Isaac Petit, uno de los hijos de Joseph Gabriel, Frédéric, fue enviado a Saint Thomas con el fin de ayudar a la viuda Rachel Petit, que era su tía, en los negocios de la familia. Abraham Gabriel Frédéric Pissarro y Rachel Manzana Pomí, que no es otra que Rachel Petit,
se enamoraron y se casaron en Charlotte-Amalie, en Saint-Thomas. Es allí que nació el 10 de julio de 1830 Jacob Abraham Camille Pizarro. A la edad de 12 años, Pizarro fue enviado por su padre a la pensión Savary, cerca de París, donde recibió una educación según la tradición y la cultura francesas. Después de un periodo de 6 años de estudio y de haberse graduado, Pizarro volvió a Saint-Thomas para ayudar en los negocios familiares, pero, a pesar que estaba muy bien pagado, a la edad de 20 años comprendió que el comercio no era lo de él. Junto con el pintor danés Fritz Melville, que fue también su maestro en 1854, partió hacia Venezuela, donde vivió durante 2 años la vida de un verdadero artista. Siendo que su familia le había prometido apoyar su carrera de pintor, volvió a Saint-Thomas por poco tiempo y finalmente en 1855 se asentó en París. Allí estudió en diversas instituciones académicas, inclusive en la Escuela de Bellas Artes y en la Academia Suiza. Hacia finales del año 1859, cerca del día de Yom Kippur, Camille recibe una carta de su padre, Frédéric, en la cual le recuerda a su hijo que debe ir a tomar Tanit con ellos y pasar el día del perdón juntos con su familia. Esto nos da una idea de lo que eran las relaciones entre Camille Pizarro y su familia. Una de las pocas veces, o quizás la única vez que Pizarro se refirió a su religión, fue cuando murió su padre. Cuando murió su padre, Frédéric le escribió a su tío: Dios es grande, Él tomó lo más precioso que teníamos en este mundo. Debemos reverenciarnos a Él y creer en su providencia. Durante la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871, Pizarro partió a Inglaterra y volvió a Francia ya finalizado el año de 1871, encontrando sus primeras obras destruidas por los soldados prusos. El lugar de encuentro de los impresionistas en París era el Café de la Nouvelle Athènes, en la Plaza Pigalle. Uno de sus amigos, el escritor George Moore, había dicho describiendo a Pizarro: es un judío muy inteligente y apreciado. Con su barba blanca y sus cabellos blancos, nos recuerda al patriarca Abraham. Camille Pizarro pintó fundamentalmente panoramas y aunque no vivió muchos años en Saint-Thomas, es evidente que fue influenciado por la población local, ya que algunas de las figuras de sus pinturas tienen un color más oscuro, más moreno. Es muy probable que la influencia de Pizarro sobre sus colegas no fuera del todo apreciada a su real valor, pero aún así supo hacer buenas relaciones amistosas con pintores como Edgar Degas, Paul Cézanne y Paul Gauguin. Camille Pizarro murió un 13 de noviembre de 1903. Y para finalizar con la vida de Camille Pizarro, digamos acerca de Pizarro, su obra y el Museo de Israel. Fue en el mes de diciembre de 1952, Mordejai Narquis, director del Museo Bezalel, que más tarde fue parte del Museo de Israel, había escrito a Paul-Émile Pizarro, el hijo más joven de Camille Pizarro, con el fin de agradecerle por los escritos de su padre y las pinturas pintadas por él mismo, que fueron donadas al museo. Paul-Émile había prometido a Narquis organizar una exposición de las obras de su padre para conmemorar los 50 años de su fallecimiento con pinturas pintadas por él mismo. Pero esta promesa no fue cumplida, sino solamente 40 años más tarde, en 1994, que el nieto del pintor, Joaquín, cumplió esta promesa y fue así que tuvo lugar,
en el Museo de Israel una exposición de las obras de Camil Pizarro. En la colección del museo se encuentran hoy 28 pinturas y 18 litografías de este famoso pintor, que pocos son los que saben que era descendiente de los judíos expulsados de España. Ahora, usted también lo sabe gracias a este gran trabajo de Zelda Obadía y que reprodujimos aquí en nuestro magazine sefaradí. Fortuna, mira que te va a llevar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. El escritor israelí Amos Oz murió recientemente el 28 de diciembre de 2018 a la edad de 79 años. Si bien su origen no era sefaradí, ya que su padre era de Lituania y su madre de Rivne, una ciudad que en esa época era parte de Polonia y que actualmente es de Ucrania, lo cierto que su relación con España y la lengua española nos abre una puerta para hacer aquí una referencia a este escritor, novelista y periodista israelí, seguramente uno de los más importantes escritores contemporáneos en hebreo. Mucho se ha escrito estos días respecto de este notable escritor. Lo que vamos a escuchar a continuación es el relato que hace nuestro amigo Yehuda Hatzvi, separando las cuestiones políticas controversiales muchas veces, focalizando en lo que es su producción literaria, diciéndonos lo siguiente. Amos Oz escribió más de 3 docenas de libros, los cuales fueron traducidos a 45 idiomas. Este famoso autor es bien conocido en el mundo, no solo por sus libros, sino también por su crítica sobre Israel y su comportamiento en los territorios conquistados en la Guerra de los 6 días, allá en 1967. En ese mismo año escribió un artículo diciendo que es así que una ocupación o conquista necesaria es una ocupación corrupta. Y fue entre los primeros en declarar en voz alta su apoyo a la solución de 2 estados para 2 pueblos. Es así que no sorprendió notar que en varios periódicos en el mundo y en Europa en particular escribieron necrológicas en honor de Amos Oz. Por otra parte, precisamente por sus extremas opiniones en el tema, buena parte del pueblo de Israel se le considera por lo menos controversial y polémico. Es por eso que me gustaría mejor escribir por su enorme legado literario en hebreo, nos dice Yehuda Hatzvi, tratando de evitar de esta forma la cuestión política, y lo hace comenzando desde su primer libro, Tierras de Chacal, que salió a la luz en 1965 cuando solo tenía 26 años. En este libro, Amos Oz trató de describir la nueva realidad en el kibutz y la pérdida de los valores que existían en las generaciones pasadas. De su primer libro ya se notaba su don de escritor, así como sus apariciones en suplementos literarios en varios periódicos en Israel, que hacían notar que estaba apareciendo un autor realmente maravilloso. Durante años, Amos Oz recibió muchos premios importantes en Israel y en otros países, más que cualquier otro escritor israelí. Además del don y del talento natural recibido de los cielos,
Al parecer es que antes de todo, lo que caracteriza a los grandes escritores es el sentido de curiosidad, pero, yendo al fondo de la cuestión, tampoco es solamente eso. Leyendo el libro autobiográfico de Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad, que salió a la luz en el año 2002, nos cuenta el autor por las condiciones de su vida llenas de tensión, emoción, dolor y conflictos. Más que seguro que todos estos elementos buscaban camino para mostrarse, para salir a contar sus penas al mundo y así quizás aplacar el alma. En el caso de Amos Oz, todo esto lo empujó a decidir ser escritor y así escribir sin cesar libros y artículos. Por otra parte, afortunadamente, Amos Oz conoció en su niñez al escritor Shmuel Yosef Agnon, el que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1966. Agnon era un conocido del padre de Amos, así el pequeño Amos solía visitarlo de vez en cuando. Las relaciones amistosas entre los dos continuaron por muchos años y Amos Oz admiraba a Agnon y sus escritos. En toda su vida literaria se nota en los libros de Oz el aire de Agnon en el estilo de escribir. El pequeño Amos nació en una familia de intelectuales revisionistas, nacionalistas. Su padre, Yehuda Klausner, fue doctor en literatura hebrea. Su madre, Fania, estudió filosofía en las universidades de Praga y de Jerusalén. Por alguna razón, ella se suicidó cuando Amos era un niño de 12 años. A la edad de 14 años y medio, dejó la casa de su padre y se fue a vivir en el kibutz Ulda de 1954 y hasta 1985. Desde su juventud, Amos cambió su apellido, Klausner, a Oz. Oz, que significa en hebreo coraje, osadía, atrevimiento. Durante sus 30 años de vida en el kibutz, Amos Oz desarrolló también su punto de vista socialdemócrata. Después de su servicio militar, estudió filosofía y literatura hebrea en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Amos Oz se casó con Nili, la hija del bibliotecario del kibutz Ulda. Amos Oz tenía 2 hijas, la profesora Fania Oz Salberger y Galia. Las 2 se ocupan de la escritura literaria. El hijo, Daniel, es poeta y músico. El libro, Historias de Amor y Oscuridad, es un documento humano muy sensible y emocionante. En el 2015 se realizó la película A Tale of Love and Darkness, basado en ese libro. La directora de la película es la actriz Natalie Portman, quien además desarrolla un papel muy importante en la película. Este film fue presentado en el Festival de Cine de Cannes. Para terminar, unas cuantas líneas sobre un libro escrito en inglés por Amos, junto con su hija, la profesora Fania Oz Salberger. En este libro, titulado Jews and Words, los judíos y las palabras, los autores tratan de aclararnos por qué las palabras son tan importantes para los judíos y nos presentan todos los tiempos, desde el autor anónimo del Cantar de los Cantares, que según nuestra tradición es de Rey Shlomo, hasta los autores y poetas de nuestra generación. Las palabras entre los judíos son una reflexión del alma y del corazón. El pueblo judío construyó su identidad a través de un libro. Es sorprendente que esto reveló la profunda relación entre el ser humano y las palabras. Ser judío significa amar, conocer y a veces negar o cuestionar las doctrinas de profetas y rabinos. En el interior de cada judío hay una biblioteca. Las familias judías enseñan a sus hijos desde edad muy temprana, pero no se trata de una educación dogmática, sino abierta a la discusión. El judaísmo es una búsqueda constante de la verdad. En síntesis, según Amos y Fania, el judío es un hombre de libros, un errante habitante del mundo, y que esa es la forma exitosa de la felicidad. Lo firma
Yehuda Hatzvi. A este comentario de Yehuda Hatzvi sobre Amos Oz, quiero yo agregar respecto de la película Historia de Amor y Oscuridad, que además de resaltar el drama y el amor en la relación entre Amos y su madre, la película misma es todo un poema que permite al espectador insertarse en esta relación mucho más que como un espectador, como queriendo ser parte y hasta extender la mano para sostener el amor entre ellos dos, tan difícil de mantenerlo. La película está disponible, al menos en Argentina, en Netflix, y en ella encontramos un breve párrafo, apenas un par de minutos, con una música que todos conocemos y con unas palabras que describen el pensamiento ya desde el pequeño Amos Oz. Cuando los británicos se fueron, se trazó la línea verde alrededor de Israel. Nuestros vecinos volvieron a sus hogares, eufóricos y optimistas, y nos dejaron a nuestra suerte. La improbable creación del nuevo Estado israelí puso un fin a miles de años de anhelo judío de una patria propia. Tal vez mi madre sintió la pérdida de esta pasión, este sueño, porque de repente dejó de contar sus historias. ¿Qué es lo que ven mis ojos? Un niño de unos 3 años en medio de la calle y un vehículo militar que se dirige hacia él. Reuní todas mis fuerzas y le grité: ¡Niño! ¡Niño! Parece que recibió mi grito, porque rápidamente saltó hacia un lado. ¿Quién sabe? Tal vez su madre lo abandonó, o tal vez es pobre y no puede mantenerlo, y no soporta verlo sufrir de hambre, o quizás es huérfano. Sí, también hay niños así en nuestro mundo. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Música. Galana, mi color verde.
amores vengan de ellas, si son de amores vengan de ellas. Nos vamos como siempre, o en realidad como casi siempre, escuchando muy buena sefaradí. Y lo digo porque la semana pasada lo hacíamos con un chamamé de Isako Abitbol. Hoy sí, hoy vamos a escuchar música sefaradí, lo vamos a hacer con Emilio Villalba y Sefárdica y el tema Alejem Quejal. Sefárdica es un proyecto original de Emilio Villalba y Sara Marina, que tiene a Emilio Villalba en laúd, a Sara Marina en el clavicimbalum y Ángeles Núñez en canto y darbuca. Todo con arreglos de Emilio Villalba en una grabación realizada recientemente en Sevilla. Y si les gusta pueden escuchar más en www.emiliovillalba.com y en su canal de YouTube, y podrán escuchar hermosa música que hacen y que también hemos escuchado a lo largo de todo el programa de hoy. Y así nos vamos. Yo soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar una vez más en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, apenas 7 días, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com y en su frecuencia modulada de 96.3 MHz en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y pueden anotarse para recibir nuestro boletín semanal con todas las novedades del mundo sefaradí. Los dejo ahora con Emilio Villalba y Sefárdica y el tema Alejem Quejal. Semanada buena.